¿Hay de verdad un Dios en el cielo? Pregunta. La fe de esos cristianos católicos de quienes usted es pastor y maestro, bien que como vice del único pastor y maestro, tiene 3 grados, 3 niveles, unidos los unos a los otros: Dios, Jesucristo, la Iglesia. Todo cristiano cree que Dios existe. Todo cristiano cree que ese Dios no solo ha hablado, sino que ha asumido la carne del hombre, siendo una de las figuras de la historia en tiempos del Imperio Romano, Jesús de Nazaret. Pero entre los cristianos, un católico va más allá. Cree que ese Dios, que ese Cristo, vive y actúa como en un cuerpo, para usar uno de los términos del Nuevo Testamento, en la iglesia cuya cabeza visible en la tierra es ahora usted, el obispo de Roma. La fe, por supuesto, es un don, una gracia divina, pero también la razón es un don divino, según las antiguas exhortaciones de los santos y doctores de la iglesia. El cristiano cree para entender, pero está también llamado a entender para creer. Comencemos pues por el principio, santidad, situándonos en una perspectiva solo humana, si eso es posible, al menos momentáneamente. ¿Puede el hombre y cómo llegar a la convicción de que Dios verdaderamente existe? Respuesta. Su pregunta se refiere a fin de cuentas a la distinción pascaliana entre el absoluto, es decir, el Dios de los filósofos, los libertad racionalistas, y el Dios de Jesucristo, y antes el Dios de los patriarcas, desde Abraham a Moisés. Solamente este segundo es el Dios vivo. El primero es fruto del pensamiento humano, de la especulación humana, que sin embargo está en condiciones de poder decir algo válido sobre él, como la Constitución conciliar sobre la divina revelación, la Dei Verbum. A recordar, número 3. Todos los argumentos racionales, a fin de cuentas, siguen el camino indicado por el libro de la sabiduría y por la carta a los romanos. Van del mundo visible al absoluto invisible. Por esa misma vía proceden de modo distinto Aristóteles y Platón. La tradición cristiana anterior a Tomás de Aquino y por tanto también Agustín estuvo primero ligada a Platón, del cual sin embargo se distanció. Y justamente para los cristianos el absoluto filosófico, considerado como primer ser o como supremo bien, no revestía mucho significado. ¿Para qué entrar en las especulaciones filosóficas sobre Dios? Se preguntaban si el Dios vivo había hablado, no solamente por medio de los profetas, sino también por medio de su propio Hijo. La teología de los padres, especialmente en Oriente, se distancia cada vez más de Platón y en general de los filósofos. La misma filosofía en el cristianismo del Oriente Europeo acaba por resolver en una teología. Así, por ejemplo, en los tiempos modernos con Vladimir Soloviev. Santo Tomás, en cambio, no abandona la vía de los filósofos. Inicia la Summa Theologiae con la pregunta: ¿An Deus sit? ¿Dios existe? La misma pregunta que usted me hace. Esa pregunta ha demostrado ser muy útil. No solamente ha creado la teodicea, sino que toda la civilización occidental, que es considerada como las más desarrolladas, ha seguido acorde con esta pregunta. Y si hoy la Summa Theologiae, por desgracia, se ha dejado un poco de lado, su pregunta inicial sigue en pie y continúa resonando en nuestra civilización. Llegados a este punto hay que citar un párrafo completo de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Realmente los desequilibrios que sufre el mundo moderno
están ligados a ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que combaten en el propio interior del hombre. Por una parte, como criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Por otra, se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchos otros deseos, tiene que elegir alguno y renunciar a otros. Además, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que quería llevar a cabo. Por ello sufre en sí mismo una división de la que provienen tantas y tan graves discordias en la sociedad. A pesar de eso, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos todavía subsisten? ¿Qué valen estas conquistas logradas a tan alto precio? ¿Qué aporta el hombre a la sociedad y qué puede esperarse de ella? ¿Qué habrá después de esta vida? Esto, la Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da siempre al hombre, mediante su espíritu, luz y fuerza para responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado en la tierra otro nombre a los hombres por el que puedan salvarse. Cree igualmente que la clave, el centro y el fin del hombre y de toda la historia humana se encuentran en su Señor y Maestro. Gaudium et Spes 10. Este pasaje conciliar tiene una riqueza inmensa. Se advierte claramente que la respuesta a la pregunta "An Deus sit" no es solo una cuestión que afecte al intelecto, es al mismo tiempo una cuestión que abarca toda la existencia humana. Depende de múltiples situaciones en las que el hombre busca el significado y el sentido de la propia existencia. El interrogante sobre la existencia de Dios está íntimamente unido a la finalidad de la existencia humana. No es solamente una cuestión del intelecto, sino también una cuestión de la voluntad del hombre. Más aún, es una cuestión del corazón humano. Las Raisons du cœur de Blaise Pascal. Pienso que es injusto considerar que la postura de Santo Tomás se agote en el solo ámbito racional. Hay que dar la razón, es verdad, a Etienne Gilson, cuando dice con Tomás que el intelecto es la creación más maravillosa de Dios, pero eso no significa en absoluto ceder a una racionalidad unilateral. Tomás es el esclarecedor de toda la riqueza y complejidad de todo ser creado y especialmente del ser humano. No es justo que su pensamiento se haya arrinconado en este periodo postconciliar. Él realmente no ha dejado de ser el maestro del universalismo filosófico y teológico. En este contexto deben ser leídas sus Quinque Vie, es decir, las 5 vías que llevan a responder a la pregunta "An Deus sit?"